Noticias Caracol abrió el espacio para conocer a los candidatos a la presidencia desde el lado humano. Esto es el lado B, lo que nadie ve, hoy con el candidato a la presidencia, Sergio Fajardo. Muchísimas gracias, candidato, por este espacio. Muchas gracias a ti, a Caracol. Bien, a ver cómo es la cosa. Cada uno de ustedes podía elegir un lugar donde se sintiera más cómodo. Usted eligió su casa. ¿Cuál es el lugar favorito de su casa y por qué? Pues en este espacio, este espacio acá, tengo los libros, mucha luz. Yo me siento, cada que yo entro acá, estoy contento. Y estaba viendo que atrás hay muchos libros que usted tiene, muchas fotos, muchos recuerdos. ¿Hay alguno en particular del que nos pueda hablar? Pues de muchos, pero bueno, hablemos allá de mi papá y mi mamá. Okay. Ese día fue el día que gané la elección para gobernador de Antioquia. Y esa es una foto bonita que yo guardo para siempre, donde mi papá me está dando un abrazo, mi mamá está ahí. Y mi papá se murió poco tiempo después, cuando yo ya era gobernador en el primer semestre, y mi mamá 2 años después. O sea, los dos me vieron llegar de gobernador de Antioquia y después los dos, siendo yo gobernador, se murieron. Y hablando de esa trayectoria política, ¿usted alguna vez se imaginó hace muchos años que iba a terminar en la política? ¿Siempre quiso ser político? No. A mí siempre me preocupó la sociedad en que vivimos, me preocupaba por lo que pasaba en el país, pensaba, estudiaba, pero yo escogí ser un matemático, un científico, un profesor. Y de esa forma viví muchos años. De hecho, vivo todavía como profesor. Y no tenía idea de que fuera a atreverme a participar en la política, mucho menos estar hablando como candidato a la presidencia por el lado B. Jamás me había pasado eso por la mente. Ya después, cuando entré a la política, ya es otro camino, es otro recorrido, pero yo nunca pensé estar en esto. ¿Y qué lo motivó, qué lo llevó a ser político? ¿En algún momento en específico? Sí, pues yo era profesor en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional en Bogotá de matemáticas. Yo salí de mi ciudad, Medellín, en 1974 y me vine a estudiar a Bogotá, hice la carrera, hice una maestría, me fui a hacer un doctorado, trabajé en Estados Unidos, regresé a Colombia a trabajar en Bogotá, como les digo, en los Andes y en la Nacional, pero yo siempre iba y venía a Medellín a visitar mi familia, a llevar mi familia allá, y a partir de 1995 empecé a ir de una manera más sistemática a trabajar o a hacer un proyecto con ProAntioquia para construir el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, y Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia, me invitó a que fuera parte de la Comisión Facilitadora de Paz. Empecé a regresar y esa fue una época muy impresionante en la ciudad de Medellín. Medellín fue la más violenta de la tierra. 1991, 375 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en esa época yo empiezo a regresar en el sentido de dedicar un tiempo, estar trabajando, conociendo gente, y empiezo a vivir parte en Bogotá con las matemáticas, en Medellín con esa realidad. Poco a poco me fue atrayendo la ciudad, las personas que conocía, los retos que había. Tremendo lo que estaba pasando. Y basado en la experiencia que yo había visto en Bogotá, de la mano de un señor para mí muy importante en la historia de nuestro país, Antanas Mockus. Él fue alcalde de Bogotá, también era profesor en la Universidad Nacional, rector, y yo vi la forma como él llegó a hacer la política, a participar, al poder. Llegó de un camino muy diferente. Y eso para mí fue muy inspirador. Y dije, en Medellín, con todo esto que estamos haciendo, nosotros tenemos que ser capaces de construir un movimiento cívico por fuera de los partidos políticos tradicionales y hacer la política diferente con esa ciudad que había visto lo peor, que había aguantado muchas cosas, reunirnos personas que habíamos trabajado de una manera u otra y presentarnos ante la ciudad. Y así fue, y aquí estamos. Eso fue en diciembre de 1999. Nos juntamos del sector social, ONGs, del mundo de la cultura, del mundo de la academia, mi mundo natural, el mundo del emprendimiento, algunas personas del mundo de la empresa. Yo lideré ese proceso y nos juntamos, construimos un movimiento cívico y dijimos, vamos a participar en política, vamos a participar en elecciones, nos vamos a ganar esas elecciones, vamos a transformar a Medellín. Ese fue nuestro sueño inicial. Y ha sido un camino largo, pero así fue. Y por eso estoy aquí hablando contigo.
Ok, y de ese Sergio Fajardo que inició en esos comienzos políticos al de hoy, ¿qué lección es la más grande que ha aprendido o que sí que le ha enseñado? ¿Cuál es la diferencia entre ese Sergio Fajardo de ese momento y el de hoy? Sí, en ambos políticos, pero con una Sí, diferencia. tal vez lo más difícil, y eso habitualmente no me lo preguntan, o la gente piensa que lo más difícil son unas elecciones o eso. Lo más difícil y lo más importante después de todo es cómo nosotros, en diciembre de 1999, iba a cambiar el siglo. Nosotros decimos, vamos a construir un movimiento cívico. ¿Cómo se construye un movimiento? ¿Cómo con personas voluntarias, por afinidad, nos empezamos a encontrar, lograr armar el equipo, empezar de un grupo pequeño y cómo vamos avanzando y no nos desintegramos y cada vez vamos dando un paso por la convicción, por la mística que teníamos? Eso fue lo más difícil de todo. Fue un gran aprendizaje para mí como líder. He aprendido muchísimas cosas en todo este recorrido. Soñar se vale, se puede soñar, el mundo lo podemos cambiar, la política se le puede dar otro sentido. Eso lo empecé a aprender desde el día cero, cuando era 0% en la primera encuesta, hasta el día de hoy. Y por eso sigo hoy, 26 años después, activo en la política, ya voy a cumplir 70, yo cumplo 70 ahora en junio, con la misma convicción, con las mismas ganas, con la misma energía de que esto se puede hacer. Entonces, se puede soñar, el mundo se puede cambiar, la política tiene sentido. Esas son grandes lecciones. He aprendido muchas más cosas en la relación con las personas, nuestra sociedad, los diferentes grupos, conocer este país tan hermoso, tan tremendo que nosotros tenemos. Un millón de cosas apasionantes. Y eso pues a mí me da, repito, la energía, la alegría para seguir luchando por lo que hemos luchado siempre. Y digamos que siempre se habla mucho de los triunfos y los logros, pero ¿hay algún error político, algún error que haya cometido en digamos que en estos años de trayectoria, del cual usted me gustaría cambiarlo, me gustaría que hubiese sido distinto? Pues sí, seguro que he cometido varios errores. Hay unos que uno los recibe, los tramita y no los comparte, ¿sí? Pero voy a decir, por ejemplo, uno que fue una debilidad de nosotros. En el movimiento que nosotros construimos, nosotros arrancamos de cero. Pues éramos un grupo de 10 personas para empezar, mire dónde vamos. Y cómo nos empezamos a multiplicar, cómo nos organizamos, cómo hicimos la primera campaña donde no ganamos. A pie recorrimos toda esa ciudad hermosa que es Medellín, con toda la belleza, con toda la fortaleza y con todos los problemas que tenía Medellín. Todavía tiene, pero hemos avanzado sensiblemente. Y entonces nosotros empezamos a movernos y trabajamos y la luchamos. No ganamos la primera elección, seguimos trabajando y ganamos. Nosotros todos entramos a trabajar, porque éramos un grupo pequeño y nos fuimos organizando para gobernar. Entonces no tuvimos la capacidad para organizar bien un movimiento político, nuestro movimiento, porque estábamos, repito, prácticamente todos estábamos trabajando. Entonces yo pienso que nos quedó faltando más temprano organizar bien nuestro movimiento, darle una estructura cívica como queríamos. Eso es, pues, una frustración en cierto sentido. Yo no creo que fuera un gran error, simplemente pues, la capacidad que teníamos. Pero bueno, otra frustración, pongámosle frustración, tiene que ver con el Partido Verde. En el 2010 yo fui candidato a la vicepresidencia de Colombia con Antanas Mocus. Yo ya había sido alcalde de Medellín, había destacado. Antanas Mocus pues, había sido alcalde de Bogotá ya en 2 oportunidades. Era la expresión de la cultura ciudadana, del movimiento cívico, del cual veníamos. Pues yo venía inspirado por él, como les dije. Medellín y Bogotá no se parecen en nada, pero ese espíritu sí, hacer la política de una manera diferente. Entonces en el 2010 fue la ola verde. Antanas Mocus era candidato a la presidencia y yo era candidato a la vicepresidencia con él. En esa campaña yo me caí de la bicicleta, me quebré la cadera y quedé lesionado, digamos, para participar mucho. Pero el reto que teníamos era cómo esa ola verde, esa emoción, yo todavía conozco mucha gente que me dice, yo empecé en la ola verde. Fue una ilusión, fue muy bonito en lo que se estaba creando y no fuimos capaces de construir un partido verde, sólido, fuerte, que recogiera todo ese espíritu ciudadano. No fuimos capaces. Y hoy el Partido Verde es otra cosa muy diferente. Hay personas muy valiosas allá en el partido que yo conocí,
que venían de nuestro camino. Y todavía hay muchas personas valiosas, pero ese Partido Verde como partido se desfiguró de lo que fue el sueño a lo que soy. A lo que soy. Y usted habla mucho de Bogotá, entonces quiero hablar un poquito de Bogotá, que es la ciudad donde nos encontramos hoy en día. Sí. Usted estudió en Bogotá, sí, Sí. en los Andes. En los ¿Cómo Andes. fueron esos años universitarios de Sergio Fajardo? ¿Cómo era el universitario, cómo era Sergio Fajardo siendo un universitario, veinteañero? Chévere. Me encantaba estudiar. La Universidad de los Andes, maravillosa. La carrera de matemáticas, yo estaba estudiando lo que yo quería. Me parecía fascinante. Tuve magníficos profesores, profesoras. Los compañeros éramos poquitos los que estudiábamos matemáticas. Nos entendíamos bien. Yo vivía con otros 2 compañeros de Medellín. Vivíamos en la calle 61, número 740, apartamento 302. Todavía recuerdo la dirección del apartamento donde vivíamos nosotros 3. Éramos unos muchachos, jugábamos fútbol en la sala, caminábamos por todo Chapinero, íbamos a cine. La buseta la cogía relativamente cerca, sobre la 11 y la 13. Una vida sencilla, pero muy feliz, porque pues estaba estudiando, repito, lo que quería, lo gozaba, tenía mis amigos. Entonces, sí, eso fue una vida sencilla, feliz en muchos aspectos, muy elemental, pues nosotros nos movíamos alrededor de la universidad. Yo jugaba en un equipo de fútbol en la Universidad de los Andes. En la universidad, allá había una cancha dentro de la universidad, futbolito, yo hacía parte de un equipo de microfútbol, yo era el arquero, y en los fines de semana también jugaba en otro equipo de fútbol que se llamaba Ciclo Básico es microfútbol y Ciclo Básico, y nos cogíamos un bus en la 72 con Caracas, y ahí nos íbamos a jugar fútbol, algo que me parecía lejísimo, el gimnasio campestre, que prestaban la cancha. Entonces jugaba fútbol entre semana en la universidad, el fin de semana en el campeonato de la universidad por allá lejos. Y a veces jugaba fútbol también los domingos en el gimnasio moderno, que tenían equipos, y yo jugaba con alguno. Entonces era una vida muy sencilla, íbamos a cine, charlábamos, molestábamos. Muy tranquila. Muy fácil y muy agradable, y estuve muy contento. Y habla de esos hobbies que son las matemáticas, el fútbol, ¿qué otros tiene así que la gente no sepa? Pero las matemáticas no son un hobby, son mi vida, pues, tu pasión. mi formación. Además. ¿sí? Pero todo esto termina siendo profesor. Yo soy un profesor. Y en estos tiempos hay gente que me dice, no diga que es profesor, porque es que tiene que parecer muy fuerte para enfrentarse. Y yo, ¿cómo así? Yo soy profesor, escogí ser profesor, estoy orgulloso de ser profesor, he gobernado, he trabajado, hemos demostrado cómo se gobierna, no ando gritando, no ando insultando, no ando maltratando, no ando agrediendo, no me vuelvo vilar por insultar, por herir a una persona, por burlarme de otro, no. Pero bueno, entonces, parte central de mi vida. Sí. Todavía soy profesor. Okay. Yo ahora soy profesor en una universidad maravillosa que se llama el TEC de Monterrey. Este semestre no. El TEC de Monterrey. Soy profesor de liderazgo público, no soy de matemáticas, asociado con todo lo que yo he aprendido en la vida pública, pero yo sigo siendo profesor. Y me gusta, y creo que el presidente de la República es el primer profesor del país, porque todo lo que hace el presidente lo ven, lo graban, ustedes lo pasan por todos los medios. ¿Cómo habló? ¿Llegó tarde o no llegó? No llegó. ¿De qué manera trató al uno? Usted ve todo lo que hace el presidente ve, educa. Todos los que estamos viendo, cuando ustedes nos llevan a nosotros las imágenes, estamos educando. ¿Cómo hablo yo? ¿Cómo me refiero a las personas? Todo eso es un proceso de educación muy grande. Yo lo miro así. Y, como les digo, soy profesor de liderazgo público. Pero, y en un país que yo amo, México. México es un país impresionante. En medio de todo esto, yo solamente he vivido del Estado cuando fui alcalde y cuando fui gobernador. Mi sueldo. Nunca he tenido un puesto, un contrato, una asesoría. No hay una sola persona que esté allá porque yo la haya puesto. Entonces, soy un político, pero raro, en ese sentido, porque yo no dedicado a la política, pero al mismo tiempo con mi actividad académica que me permite vivir de otra manera. Amo la bicicleta desde que me acuerdo, desde que tengo uso de razón. Yo recuerdo allá en Medellín, en la terraza de la casa que teníamos, ese es el primer recuerdo que yo tengo, en una bicicleta con rueditas y yo estando feliz dando vueltas. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy
me he caído, me cogió un carro, me quebré la cadera, tuve fisura del cráneo cuando me cogió el carro. Acá en Bogotá me caí bajando del Colegio Nueva Granada hacia ¿cómo se llama? El Politécnico. Ok. Me dañé el hombro. Muchas cosas han pasado, pero yo amo la bicicleta. El fútbol, pues no puedo jugar. Bicicleta sí puedo montar, pero fútbol, pues ¿a qué horas? Pero jugué mucho fútbol. Me encanta la lectura, me encanta el cine. O sea, me encantan muchas cosas de la vida. Pues son sencillas, pero me encanta si las disfruto. ¿En qué le gusta leer? ¿Qué autores? Pues tengo una mezcla gigantesca. Que ves toda esa cantidad de libros, porque pues tengo además muchos libros que leo asociados con mi trabajo. Okay. Entonces, pero en literatura, pues hay una cantidad impresionante de libros. Menciono algunos. Hay uno que yo siempre recomiendo a Héctor Abad Faciolince, que es mi amigo. El olvido que seremos, es un libro hermoso. Juan Gabriel Vázquez, que también es un amigo y es un escritor sobrado. El último, el libro sobre Felisa Borstein, o Volver la mirada atrás. Pero son un montón de personas. Pilar Quintana, Piedad Bonet, Tomás González. Para hablar solamente de colombianos, colombianas, que hay montones. No tengo tiempo de leerlos. Yo espero tener el tiempo para leer muchos de estos libros que me acompañan. Digamos que eso es en literatura. Pues José Saramago lo leí hace rato, Sándor Márai. He leído muchas personas. Y me encanta leer. Y me sirve a mí. Yo ahora tengo una nieta, que es una adoración. Tengo 2 hijos, Alejandro y Mariana. Y desde niños, desde pequeñitos, yo les decía, pues les encanta a los dos la lectura, son parte del mundo académico, pero yo siempre les decía, desde que ustedes tengan cerca un papel, lápiz y un libro, ustedes no se van a aburrir en la vida. Eso siempre se los dije y así he vivido yo, esa ha sido mi vida. Eso pues con respecto a hobbies personales. Y por supuesto, pues compartir con las personas que uno quiere. Con la persona que es mi pareja hoy, con María Ángela Holguín, estar con ella, ir a una pequeña finca en Boyacá, estar juntos, compartir un café, muchas cosas. Mejor dicho, yo vivo contento. Y para ir cerrando, candidato, 3 palabras que lo definan para la gente que no tiene ni idea de quién es el candidato que hay detrás, la persona detrás del candidato. Más allá de disciplinado o esas características, sino esas que la gente no podría imaginarse o que no sabría que es usted. 3 palabras, preguntas tan difíciles. Yo he dicho que yo soy una persona privilegiada. Okay. Y el privilegio que yo he tenido es que lo que yo he hecho es lo querido, con pasión. Entonces, cuando yo dije, yo quise ser un matemático, un profesor, un científico, lo hice con toda la pasión de la vida. Cuando estoy aquí como político, estoy haciéndolo con toda la pasión de la vida y eso es un gran privilegio, que uno haga lo que quiere. Eso es un privilegio muy grande. Nací privilegiado en contexto social, pero mi privilegio se ha convertido en eso. Entonces, privilegiado. Privilegiado. Esa es una palabra. Voy a decirlo, yo soy tímido. Ok. Mucha gente me dice, tímido, pero político tiene... No, yo soy tímido. Y todavía me cuesta mucho trabajo muchas cosas de la vida pública. Y tengo también un pedazo o una parte del científico, del matemático, en que le gusta estar solo, aquí trabajando con estos papeles, haciendo, pensando. Entonces, en cierta medida soy introvertido y tímido, que no es precisamente las características de una persona que está en la política y en lo público. Muchas veces me toca hacer un esfuerzo y lo hago, pues no es que esté sufriendo, por supuesto, pero tengo esas 2 facetas, la del matemático, callado, que piensa, que está encerrado, que puede estar solo mucho rato sin hablar una palabra, y al mismo tiempo, pues, esta persona pública. Y trato, y en ese contexto, pues, aquí queda la timidez y aquí está la exposición pública. Por ejemplo, usted no se imagina la vergüenza que me da a mí ver una valla. Yo veo por ahí una valla y digo, no. Y entonces fotos y todo eso, todavía me cuesta a mí un trabajo enorme. Póngase así, hágase de este lado, mire esto. Todo eso, que a ustedes les toca hacerlo, ¿sí? Usted no se imagina yo por dentro lo que siento, no, me da pena. Pero bueno, van 2. La tercera.
Esa tercera. Pues yo creo que yo voy a decir yo soy una persona amorosa en unos espacios, ¿sí? Así como por ser serio, yo tengo fama de serio, de riguroso, pero en ciertos espacios básicos alrededor, pues yo soy una persona amorosa, cálida. Hay gente que no se imagina, pero dice, yo tengo buen humor. Lo que pasa es que no es pues todo el día como una cajita de música, pero en unos espacios sí. O sea, serían esas tres. Y bueno, candidato, para finalizar, ¿qué mensaje le daría a los televidentes sobre quién es Sergio Fajardo, sobre ese lado B que nadie ve? Pues mira, aquí ya me han visto un pedazo, una parte de lo que soy. Pero después de todo soy un privilegiado, apasionado, que quiere este país, que le dedicó la vida a lo público, que cree que nosotros nos podemos transformar. Lo que yo decía, se puede soñar, se puede transformar, y que en lugar de destruirnos, nosotros podemos transformarnos para construir. Eso me ha inspirado a mí toda la vida, así lo hemos hecho, he gobernado, me siento orgulloso de haber sido alcalde, gobernador, arrancamos de cero, primera encuesta 0%, a nosotros no tuvimos un mentor, nadie que nosotros no nos escindimos de otro grupo, hemos hecho esto con nuestro esfuerzo, con nuestra convicción, y eso es lo que yo quiero entregarle a Colombia, que tengo una fe enorme en nuestro país, lo conozco de lado a lado, y creo que si nosotros nos damos la oportunidad, en lugar de estar enfrentados con violencia, avanzar y construir, nosotros lo podemos hacer, y yo quiero que ustedes me den la confianza para dirigirlos. Bueno, gracias, candidato. Muchas gracias a ti.